Bueno, muy buenos días, muchas gracias por su presencia. Espero que hayan tenido un buen verano en familia, que hayan podido disfrutar de unos días de descanso y de la cercanía de sus seres queridos, pero sobre todo espero que todos los españoles seamos conscientes de que muchos españoles y muchas familias no han podido hacerlo. No han podido hacerlo porque se han visto rodeados por el fuego, porque se han visto agredidos en su día a día por las consecuencias de la inmigración ilegal o simplemente porque no les llegaba el dinero para poder tener unos pocos días de vacaciones, como no les llega el dinero para poder llegar a final de mes durante todo el año. Lo cierto es que comenzamos el verano conociendo terribles agresiones sexuales contra niñas perpetradas por inmigrantes ilegales acogidos en centros de inmigrantes, inmigrantes ilegales traídos por el bipartidismo desde hace demasiado tiempo, en un no parar, y terminamos el verano exactamente igual, conociendo noticias absolutamente tristes y terribles, como la violación brutal de una niña de 14 años, atacada a solo 2 kilómetros de aquí por un supuesto menor marroquí ilegal del centro de Menas de Hortaleza. Y quiero, en primer lugar, mostrar nuestra solidaridad con esa niña y con su familia, porque probablemente ninguno de los que estamos aquí, por mucho que lo intentemos, seamos capaces siquiera de imaginar el dolor y el sufrimiento de esa niña y de esa familia en estos momentos y probablemente el resto de su vida. Quiero que sepan que, como respuesta, hemos convocado para mañana una manifestación de repulsa y lo hacemos porque nadie lo hace, ni partidos, ni ONGs, ni hay minutos de silencio, ni hay minutos de televisión, ni hay portadas para algunos asuntos. Vemos, en cambio, a Televisión Española como crueles esbirros del corrupto Sánchez, mintiendo descaradamente y tratando de negar el aumento de las violaciones en España. Y vemos que solo Vox está al lado del pueblo que sufre esta invasión patrocinada por el establishment en España y en Europa desde hace demasiado tiempo. Esta invasión, no tenemos ninguna duda, la promueven unos y gracias a eso otros hacen negocio. Llevamos muchos años denunciando el coste extraordinario que supone para el bolsillo de los españoles, a los que no les llega ni para ellos mismos, el mantenimiento de los ilegales, cada vez de más ilegales que llegan a nuestro país. ¿Por qué cuesta más una plaza para mantener a un ilegal en un centro de menores o en un centro de ilegales que atender a un mayor en una residencia de ancianos? ¿Por qué cuesta más la plaza para un invasor de nuestras fronteras que pagar y mantener a un defensor de las mismas, a un soldado español? Pues simplemente porque es un negocio muy lucrativo en el que algunos se están beneficiando y se están enriqueciendo. Son muchas las organizaciones no gubernamentales que dependen de diferentes instituciones públicas y privadas que se lucran con este negocio. Por ejemplo, Open Arms, ese barco negrero, esclavista, que colabora con las mafias del tráfico de personas para continuar con la invasión islamista de Europa. Y que el Partido Popular y Coalición Canaria, lo hemos conocido durante estos días, quieren ahora pasear por las escuelas para confundir a los niños y para hacerles creer que lo que están viendo en las calles no es verdad, para hacerles creer que lo que pasa en las calles de Canarias es una imaginación de esos niños que ya tienen que convivir con el miedo y con la violencia. Yo ya he dicho qué es lo que habría que hacer con ese barco, que es confiscarlo y hundirlo. Y no es una exageración, es un mensaje muy claro a las mafias del tráfico de personas y es un mensaje muy claro a todos los que colaboren con esas mafias. Pero si les parece muy drástico lo de hundirlo, se puede simplemente confiscar y volver a utilizar para llevar de vuelta a todos los que están viniendo ilegalmente a nuestra patria. Quiero que sepan que sobre todo ello estamos estudiando acciones judiciales contra todos aquellos que están trabajando para facilitar la inmigración ilegal y que no nos vamos a detener ante ningún tipo de dificultad para garantizar la seguridad de los españoles. Respecto al fuego, otra de las tragedias que han vivido los españoles este verano han sido los incendios. Creo que las conclusiones son las mismas que ante anteriores catástrofes que hemos padecido con este gobierno en esta legislatura. Nunca antes se había quedado sin luz un país entero,
Nunca antes se habían ahogado 200 personas en España por decisiones políticas criminales y nunca antes se habían quemado pueblos enteros en España. Y nunca antes los partidos del Gobierno habían tenido la desfachatez de echar la culpa a la propia población, al pueblo, por sus incompetencias y por sus maldades. La estafa climática ya va demasiado lejos. No solo destruye nuestra economía, lo teníamos muy claro, sino que además destruye el medio ambiente y destruye las propiedades y toda la vida de muchísimas personas. Hay que escuchar a la gente del campo. Nosotros lo hemos hecho siempre y lo seguimos haciendo. Ellos tenían razón y los que les hemos escuchado y les hemos dado voz también. Hemos sido los portavoces de esa razón. Ya está bien de lanzarse las competencias asquerosamente entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Da igual con la DANA que con la pandemia o siempre con cualquier otro asunto como ahora con los incendios, porque mientras tanto los españoles están abandonados, están sufriendo e incluso están muriendo. Queda claro para nosotros que el primer responsable es el Gobierno o los gobiernos que deberían garantizar, poniendo inmediatamente a disposición y pasando por encima de burocracias todos los medios militares y civiles para la prevención o la extinción de los incendios. Pero también tenemos muy claro que el Partido Popular y sus gobiernos son absolutamente responsables. En primer lugar, por no haber pedido la ayuda elevando el nivel de alerta. Y en segundo lugar, porque ellos hacen seguidismo total de la política climática, de las obsesiones climáticas, del terrorismo climático que impide limpiar los montes o que lleva a decisiones increíbles en momentos absolutamente absurdos para vaciar presas que son totalmente necesarias también para apagar esos incendios. Si quieren, quiero que sepan que también estamos estudiando acciones judiciales para iniciar una macrocausa que investigue exactamente y hasta el final todas las responsabilidades políticas y criminales ante los incendios que han asolado España este verano. En conclusión, que después de agosto España sigue teniendo una mafia corrupta en el gobierno y que sigue sufriendo una etapa de oposición que no deja de pactar con el gobierno, aquí y en Europa, todas las políticas, y que solo se pelean por las competencias autonómicas, aumentando el caos y el desgobierno, y que solo se pelean entre ellos por ver quién es el más corrupto. Y lo vamos a ver también durante este otoño, eso cómo se produce de una manera intensa, con las causas judiciales que van a comenzar. Por parte de Vox, yo voy a insistir, y todos los portavoces de Vox van a hacerlo, en el mensaje de siempre. Estamos diciendo lo mismo que hemos dicho hace muchos años, en todos los aspectos. Nuestro discurso es el de siempre, mientras otros dan bandazos, y por lo tanto vamos a seguir haciendo lo mismo para ofrecer a los españoles una alternativa decente que pueda posibilitar un cambio de rumbo total en España. Muchas gracias y me pongo a su disposición para contestar preguntas. Buenos días, presidente. Para Hércules, Buenos días. ¿qué expectativa tenéis con el Viva que se celebrará los próximos días 13 y 14 y cómo lo vais a plantear este año? Bueno, la expectativa es la de volver a celebrar el principal evento de Vox del año y yo creo que el principal evento político del año en España. Yo creo que la fortaleza de Vox durante muchos años convocando estos actos y obteniendo un gran respaldo por parte de nuestra militancia y haciendo bueno, una reunión de todos nuestros aliados internacionales muestra la fortaleza de Vox, muestra las convicciones de Vox y muestra que Vox es el futuro de España. Y el planteamiento este año del Viva va a ser muy claro, porque es absolutamente necesario. Va a llevar por lema el concepto reconquista. Y creo que está perfectamente traído, porque acabo de leer que una política islamista del barrio de Molenbeek, en Bélgica, ha planteado expulsar de Bélgica a todos los que no profesen el islamismo. Y yo creo que eso es un mensaje muy claro para todos nosotros, para todos aquellos que estamos denunciando la invasión islamista. O nos encargamos de defender nuestro territorio, de defender nuestras costumbres, de defender nuestras leyes, de que se proteja a las mujeres y que no puedan llegar aquí religiones o ideologías que estén contra todo lo que nosotros sentimos y pensamos y contra la seguridad de nuestra gente, o seremos arrollados en nuestro propio suelo. Y por lo tanto, el mensaje de Vox y el mensaje de Patriots durante esos días va a ser ese. Durante esos días y durante todos los siguientes no vamos a dejar de llamar a lo que en estos momentos consideramos más importante.
Buenos días, presidente. Buenos Sobre días. el primer tema que abordaba, la violación a una niña española de 14 años por parte de un MENA del centro de Hortaleza, este domingo leíamos a la presidenta madrileña Ayuso muy indignada cuando ella es la responsable de ese centro, después de que en otras ocasiones ha dicho bueno, pues, que hay que integrar a los MENAs, que algunos pandilleros eran tan españoles como usted porque habían nacido en suelo español. No sé si el partido tiene ideada ya una estrategia para poder presionar al menos al Partido Popular en las comunidades que gobierna y en las que necesita apoyos puntuales de cara a todo este curso. Bueno, nuestra estrategia es defender los intereses de los españoles. Nuestra estrategia es defender nuestras convicciones. Lo hemos hecho en las negociaciones de presupuestos en las regiones, precisamente exigiendo que para aprobar esos presupuestos se tomaran determinadas medidas en materia migratoria, para paralizar la llegada de supuestos menores desde otros países. Digo supuestos porque en muchos lugares no les hacen ni siquiera las pruebas necesarias para saber su edad biológica. Nos fiamos únicamente de su declaración, de la declaración de los que vienen aquí mintiendo y lanzando sus pasaportes al mar. Por lo tanto, ¿qué vamos a seguir haciendo? Pues exigir a los gobiernos, diciéndoles que no va a haber presupuestos ni va a haber viabilidad de gobiernos que no cambien el rumbo de esas políticas. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? Pues suponemos que va a intentar seguir estafándonos, va a intentar seguir engañando. Yo he escuchado las declaraciones de la señora Ayuso, pero no olvidamos que la señora Ayuso ha utilizado precisamente el asunto de la inmigración y las posiciones de Vox para colocar a Vox como un partido xenófobo. Ha utilizado los mismos argumentos de la izquierda contra nosotros. No nos olvidamos que el Partido Popular de Madrid tiene una gigantesca contradicción. Quiere colocar un centro de menas en Fuenlabrada, donde hay un alcalde socialista, pero no quiere un centro de menas en Pozuelo, donde hay una alcaldía del Partido Popular. Nosotros no tenemos contradicción ninguna. Queremos a esos menores en Marruecos con sus padres. Y si sus padres no los quieren, en un centro de menores en Marruecos, en su país, o en sus países, de donde vengan. Por lo tanto, ¿qué puedo decir ante esas palabras? Que precisamente los que son más responsables de esta oleada migratoria son los que más van a estafar. Y ya estamos acostumbrados a ver la estafa del Partido Popular y, desgraciadamente, en este caso, en el asunto migratorio y de la acogida de los inmigrantes ilegales en Madrid, el discurso de la señora Ayuso ha sido la estafa perfeccionada. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. Comentaba hace escasos minutos que se está viendo en estos momentos cómo, por ejemplo, se está destinando partidas presupuestarias mayores a la gestión de inmigrantes ilegales o menas que a los militares o, en algunos casos, también a las residencias de ancianos. También ha hablado de algunas de las consecuencias de los incendios o que han podido provocarlos. Me gustaría saber qué opina del hecho de que la Junta de Castilla y León, en manos del Partido Popular, vaya a ofrecer tan solo 500 euros a las familias que han sufrido el desalojo de sus viviendas y que lo han perdido todo. Muchas gracias. Creo que es un buen ejemplo, ¿no? Cómo precisamente los españoles que lo pierden todo reciben las migajas del Estado que mantienen con unos impuestos abusivos y aquellos que entran ilegalmente pues reciben mucho más. Yo he puesto el caso concreto de lo que cuesta mantener a un inmigrante en un centro y lo que cuesta mantener a los abuelos, a los mayores en una residencia de ancianos, o de lo que cuesta un inmigrante ilegal y lo que cuesta un soldado. Y así es con todo. Da igual que hablemos del volcán, donde los españoles todavía están en barracones, mientras que los ilegales están viviendo en hoteles con piscinas y gimnasios. Me parece que tenemos un gobierno que es enemigo del pueblo. Tenemos un gobierno para el que los españoles son lo último. Tenemos un gobierno de la nación y unos gobiernos en las autonomías que actúan de la misma manera, porque ambos obedecen a las mismas políticas que han pactado en Bruselas. Y eso es lo que estamos denunciando y no vamos a parar de denunciar. Hola, buenos días. Esta noche Pedro Sánchez tendrá una entrevista con Pepa Bueno en Radio Televisión Española en un momento político que está especialmente tenso y queríamos saber su opinión y qué espera de esta entrevista del presidente. Y también otra cuestión es que hace 2 meses el propio Gobierno negó una protesta en ese centro de menas de Hortaleza en base de proteger sus propios derechos. ¿No cree que el Gobierno se empeña en proteger más los intereses de esos menores que la propia seguridad vecinal del barrio de Hortaleza? No solo creo que el Gobierno pretende proteger más a los invasores, sino que además desprotege y es responsable directo de haber traído a los ilegales que cometen esos delitos. Por eso yo creo que esa niña es una víctima de las políticas de Sánchez,
Esa niña es una víctima de las políticas migratorias del bipartidismo y esa niña es una víctima de Open Arms y de todas las ONGs que se dedican a facilitar la inmigración ilegal. Son víctimas directas de esas políticas y de esa falsa solidaridad. Eso en primer lugar. Y en relación con lo que espero de esa entrevista, pues son más mentiras y más masajes. Buenos días, señor Muy buenos Abascal. días. Yo le quería preguntar sobre esa reunión del presidente catalán con Carlos Puigdemont fuera de España y si creen que eso es el anticipo a que haya presupuestos generales del Estado para el próximo año. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que yo siempre evito hacer de futurólogo. No sé si es anticipo de algo, pero lo que sí sé es que es la evidencia del chantaje permanente al que el separatismo ha sometido a España. Y me da igual que el que asuma el chantaje sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o que sea su enviado en Cataluña, el señor Illa. Solo demuestra que en estos momentos la mafia corrupta que gobierna España está en manos de otro tipo de mafias separatistas, también corruptas, y que están en contra de los intereses de España. Supongo que estarán intentando unos aprobar los presupuestos y otros desgastar un poco más a la nación. Y Pedro Sánchez sigue en el poder precisamente porque le sostienen aquellos que odian a España, aquellos que quieren que a España le vaya mal. Si no, Pedro Sánchez no estaría ni un minuto más al frente de la presidencia del Gobierno. ¿Qué tal, señor Abascal? Yo quería preguntarle porque por inmigración ustedes dicen que la inseguridad crece por la inmigración ilegal, pero Trump hace unos días, en torno al 15 de agosto, si no me fallan las fechas, puso como ejemplo a España y a Madrid concretamente como un país seguro. Decía que en Washington había 27, el índice de criminalidad era de 27 respecto a 100.000 personas. Aquí en Madrid decía que era de menos de 1 respecto a 100.000. Gracias. ¿Qué quiere que le diga? Quería una valoración, pues precisamente de esto. De lo que dijo Trump. Sí, bueno, Trump dice... de lo que dijo Trump sí. Y ustedes siempre ponen a Trump como un ejemplo, digamos. Básicamente por eso. ¿Y usted cree que yo voy a aplaudir que el señor Trump diga que hay más criminalidad en Washington, que es un estado demócrata donde el señor Trump ha tenido que intervenir incluso con el ejército, incluso ha tenido que amenazar con aplicar la pena de muerte a los delincuentes, con Madrid? ¿Y cree que eso invalida una realidad que la inmigración ilegal y que la delincuencia están aumentando en España a la limón y aumentan la una con la otra? Pues no hay ninguna contradicción, es lo que le puedo decir. Que nuestro discurso sigue siendo el mismo y que esas palabras del señor Trump, comparando Washington y Madrid, no dicen nada que no digamos nosotros. Vale, muchísimas gracias, muy amables.